La familia no sabía demasiado acerca del origen de aquella cosa. Solo sabían que la abuela había ido a una venta de garage a mediados de los años 70 y allí encontró un muñeco de unos 40 o 50 centímetros que simplemente le gustó. La anciana lo compró a buen precio y con él pasó la última década de su vida. El muñeco de la abuela se llamaba Robert y se convirtió en parte de la decoración de la casa. Lo tenía sentado en una silla mecedora y, una vez al año, la abuela lo metía a lavar. También tenía por costumbre tejerle ropa nueva cada tanto, vestirlo con ella y dejarlo así durante los siguientes 365 días. Era un ritual bastante extraño, aunque tierno, tratándose de la abuela. El problema era que a sus nietos ese muñeco no les gustaba para nada. La abuela insistía en que Robert era un niño más de la familia, pero lo cierto es que Robert no se parecía en absoluto a un niño. Robert más bien tenía el aspecto de un hombre pequeño. Había algo en su rostro que no encajaba del todo, y había algo en su mirada que, cuanto más se la observaba, más perturbaba. Incomodaba y quedarse mirándolo demasiado tiempo implicaba el riesgo de que volviera a la mente en la noche, antes de dormir o en turbulentas pesadillas. Robert era, sin duda, lo que menos le gustaba a los nietos cada fin de semana que iban a visitar a la abuela. Con el tiempo la anciana murió, y todos lloraron la pérdida porque realmente la querían mucho. Las pertenencias de la abuela fueron divididas por la familia, y a la familia de ellos les tocó, entre otras cosas, la silla mecedora, junto a Robert, el muñeco al que tanto había querido. Así que lo instalaron en su propia casa. Los niños no le habían dicho a sus padres que le tenían miedo, tal vez porque no querían parecer tontos. Y si los padres llegaron a notar que el muñeco les incomodaba, lo cierto es que no le dieron la mayor importancia. Ya era hora de que maduraran. Habían pasado los años y los chicos, aunque no eran adolescentes, ya estaban entrando en la pubertad. Así que ahora Robert era uno más de la familia. Como en la casa de la abuela, el muñeco quedó instalado en el living, convertido en parte de la decoración del hogar, y allí se quedó, día tras día. Su presencia terminó afectando de manera muy negativa la vida de los dos hermanos. El varón, cada vez que volvía de la escuela, evitaba mirarlo. Agachaba la cabeza hasta pasar el living y llegar al pasillo. Y esto lo repetía cada vez que quería ir a la cocina, al jardín o a la calle. La hermana, por su parte, era un poco más valiente. El muñeco no le hacía ninguna gracia, pero era capaz de sostenerle la mirada, aunque nunca terminaron de llevarse bien. Robert, mientras tanto, permanecía sentado en la misma posición, mirando hacia la nada, semana tras semana, hasta que un día se cansó de esperar. Una noche, el varón salió del cuarto porque quería ir al baño, y para llegar hasta ahí tenía que pasar junto a la mecedora. Esa vez, sintió que algo no andaba bien nada más cruzar la puerta del cuarto. A mitad del camino se detuvo. Miró hacia la mecedora y notó que Robert no estaba ahí. Había caído boca abajo en el suelo. ¿Qué tiene de raro que un muñeco se caiga? Podría pasar. Pero Robert no era un muñeco pequeño. Para tirarlo, alguien tenía que haberlo empujado. Pero eso ni siquiera se le ocurrió al niño en ese momento. Solamente supo que algo estaba mal, se asustó y volvió corriendo a su cuarto. Eventualmente consiguió dormir, aunque fue una noche bastante incómoda, quizás la peor de su vida, o la peor hasta ese momento. No había podido ir al baño y pasó horas aguantándose las ganas de orinar. Aún así, al otro día no dijo una palabra sobre lo sucedido. Lo siguiente le pasó a la hermana. También se levantó una noche, aunque no para ir al baño. Ella quería tomar un vaso con agua porque tenía la garganta seca. Bajó a la cocina muy despacio. Pasó frente a la mirada quieta de Robert, que ya estaba en la mecedora nuevamente. Se sirvió el agua, bebió y dejó el vaso en la bacha antes de darse media vuelta. Apenas logró contener un grito cuando notó que Robert estaba a 4 o 5 metros de la mecedora, boca abajo,
en el pasillo donde quedaban todas las habitaciones de la casa. La niña, con su lógica infantil, pensó que lo había sorprendido a mitad de camino hacia el cuarto de ellos, y siendo la más valiente de los dos hermanos, tuvo el coraje de recoger el muñeco sin mirarlo demasiado y dejarlo de nuevo en la mecedora, antes de regresar corriendo a su habitación. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama, abrazada a sí misma, mirando hacia la puerta. La luz de la luna apenas dibujaba siluetas oscuras en el cuarto y permitía que se distinguiera esa rendija vacía entre la alfombra y la puerta. Ella se quedó mirando hacia allí durante quién sabe cuánto tiempo. 3 horas, 2, 1. Tal vez solamente fueron 30 minutos. Pero el tiempo para los niños no corre igual que para los adultos. Finalmente no lo soportó más. Se sentó y puso los pies en el piso antes de caminar despacio hacia la puerta. Juntando todo el valor que tenía, puso una mano en el picaporte, giró y abrió la puerta. Esta vez no pudo contener ni el grito ni el llanto, pues al abrir la puerta había empujado algo tendido en el suelo, inerte, pesado. Era Robert, por supuesto. Los padres se despertaron, el hermano también, y apenas salió al pasillo y vio a la hermana llorando y en el piso el muñeco, se puso a llorar también. Los padres bajaron, encendieron todas las luces y pasado el susto inicial empezaron a interrogar a los chicos sobre qué había pasado. Por supuesto, no les creyeron, pero el papá era comprensivo y decidió que lo mejor era que Robert se fuera de una vez. Así, agarró la mecedora, agarró el muñeco y con cara de pocos amigos le dijo a sus hijos que ellos ganaban, que estaba bien, que Robert se iría al ático. Pasaron los días, luego las semanas. A los hermanos no se les fue del todo el miedo y de hecho se las arreglaron para poder dormir juntos. El papá seguía algo molesto por la situación y la mamá más bien resignada. Un día ella recibió un llamado de su hermana, la tía de los chicos, una mujer soltera de unos 45 años que había escuchado, entre risas, la anécdota de Robert. Ella le dijo que si quería se lo podía llevar, que entendía que quisiera tenerlo por ser un recuerdo valioso de su madre, pero que no quería que juntara polvo y telarañas en el ático, que lo mejor era darle ese mismo cuidado que mamá le daba. La mujer aceptó y junto con su marido prepararon a Robert para que su hermana fuera a buscarlo al día siguiente. Así, el papá subió al ático, tiró la cuerdita de la escalera plegable y subió los escalones lentamente. Allí arriba encontró la mecedora vacía. Robert ya no estaba ahí. Dio vuelta a todo el ático, cajas, percheros, sillas, todo lo que había. El muñeco simplemente había desaparecido. Algo perturbado, el hombre bajó. Lo lógico hubiera sido preguntarle a los chicos si habían hecho algo, pero decidió no hacerlo. Él confiaba en sus chicos, sabía que eran incapaces de hacer algo como eso y además sabía que querían estar lo más lejos posible del muñeco, con lo cual no se imaginaba que ellos lo tomaran para hacerlo desaparecer. Prefirió callárselo. Sin embargo, desde esa noche hubo un cambio en la casa. Al menos por algunas semanas, la familia entera durmió junta en la cama grande de los padres. Han pasado los años, muchos años, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Robert.